Sí, porque me interesa guardar esto. Y Ah, somos de YouTube. voy a compartir pantalla. eh, y me avisan si ven allí. Sí, sí se ve. Ya. Ok. Sí, se ve. Voy a admitir a Adrián que está entrando. Ok, lo que ustedes dijeron, todo eso es verdad, pero hasta ahora concretamente no hemos entrado a lo que es la ideología de género, porque para poder entenderlo en nuestro contexto o en nuestra época, necesitábamos ver que esto no es algo nuevo. Y básicamente hasta la semana antes pasada lo que me dediqué fue a dejarle las bases generales de por qué es importante saber que esto no es algo nuevo, cómo se representó durante las épocas pasadas y cuáles son los efectos que ha traído a grandes rasgos para nosotros. Como les dije, esto es ¿se acuerdan de la ilustración del pulpo? Esto no es un tema aislado, sino que esto es uno de los tentáculos del pulpo. Este es uno de las grandes problemáticas que se están manejando a nivel mundial, a nivel global, para intentar establecer algunas cosas de las que algunas personas se benefician, ¿no? Entonces, les dije que este señor despreciable, eh, él propuso algunas cosas desde su filosofía que hablaban de opresión de las personas. O sea, él decía que los dueños de las empresas eran opresores sobre los trabajadores. A eso lo llamó la lucha de clases. También él dijo en sus documentos que la religión es el opio de los pueblos, es decir, es una droga, es algo que, según él decía, embrutece o desorienta a las personas. Pero ya yo les había dicho que él es ateo, ¿cierto? Y ustedes saben que un ateo es una persona que dice que no existe ningún Dios, ¿ok? Y además de eso, él dijo que la familia es un modelo opresivo para la mujer, ¿ya? Y ahora les quiero mostrar concretamente una una de esas afirmaciones que hasta el sol de hoy resuenan en muchos lugares de nuestro entorno, ¿no? Que dice así: la abolición de la familia. Incluso los más radicales estallan ante esta infame propuesta de los comunistas. En otras palabras, él está diciendo que las personas que se supone que son colegas de él o sus camaradas, hay algunos de ellos que se impresionan de que él esté proponiendo la abolición de la familia. Y luego trata de explicar, ¿no? Él trata de dar sus razones. ¿Por qué cree él que debe abolirse la familia? Y es la segunda parte. Dice, ¿sobre qué base se basa? Hay una redundancia ahí, pero así está escrito, lo copié textualmente. ¿Sobre qué base se basa la familia actual, la familia burguesa? Dice, en el capital, que es el eje de la teoría económica que él intenta desarrollar, luego en la ganancia privada, ¿ya? Porque para él el capital era el enriquecimiento que le producían los trabajadores o los pobres, entre comillas, a los dueños de las empresas. Y luego dice, en su forma completamente desarrollada, esta familia existe solo entre la burguesía. Sin embargo, él no está hablando de abolir la familia entre la burguesía, que es ese objetivo que él tiene como grupo social, sino que él está hablando de la familia en general. Luego les había dicho que su colega, que es este hombre, Federico Engels, y quien además fue el que financió los estudios de Marx en buena parte, porque Marx era de familia pobre, él escribió el libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y en ese libro, él sostiene lo siguiente: al paso que la familia sigue viviendo, el sistema de parentesco se osifica, es decir, se solidifica, se consolida. Osifica viene de osamenta, de los huesos,
o sea, de elementos rígidos y sólidos. Y mientras este continúa en pie por la fuerza de la costumbre, y fíjense que lo estoy subrayando, porque ellos sostenían que esto era algo a lo que la gente había sido acostumbrada. Y luego dice, la familia rebasa su marco. Es decir, para él, la familia estaba pasando ya a un límite que según lo que él propone, no le correspondía. Y finalmente, este amigo, un filósofo también de ese tiempo, que decía, no hay suficiente religión en el mundo ni para destruir a la religión. Les recuerdo que Nietzsche, que es este que estamos hablando ahora, también era una persona atea. Pero estas tres personas que yo les acabo de comentar tenían en común que ellos, antes de hacerse ateos, fueron de familia cristiana. No es un tema que vayamos a tratar hoy, pero esto les tiene que dar a ustedes una alerta y preguntarse, porque yo les voy a hacer la misma pregunta al final. ¿Por qué si eran cristianos, por qué dejaron de serlo? Y luego dice en otras frases de sus libros, Dios está muerto, Dios permanece muerto y lo hemos asesinado. Esto es una de las grandes frases que a él lo catapulta, que lo hace famoso, porque en ese mundo posmoderno en el que él estaba influyendo, estas ideas eran completamente revolucionarias y atraían la mirada de mucha gente que ya estaban intentando dejar la moralidad con la que la sociedad venía avanzando durante los últimos años, lo querían dejar de un lado. Quería aclararles eso porque es como un triángulo de la maldad, le puedo llamar yo, ¿no? En el que ellos ubican la religión, la familia y el dominio como elementos contrarios a la lógica o al poderío o a lo que ellos quieren expresar como que si fuera lo concretamente correcto. Ellos están metiendo a la religión, a la familia y a ese supuesto dominio que se ejercía sobre esa sociedad como elementos completamente malos y contrarios a la humanidad. Y luego les leí esta frase que no la voy a repetir por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Les leí la Agenda 2030, esto ya todo lo vimos, les hablé de las olas del feminismo y hoy estamos acá. Ahora sí vamos a comenzar la segunda parte. ¿Recuerdan alguna vez, ustedes están viéndome a mí? No sé si me ven. Hablen, alguien hable. ¿Recuerdan que hacíamos un juego o ustedes alguna vez hicieron un juego así donde, o más que un juego, era como un sorteo, donde te Con la ponías un piedrita, con la objeto? piedrita. Correcto. Ok, muy bien, lo cacharon. Hoy les voy a poner una elección. En una de estas dos manos está un pasaje bíblico y en la otra está un relato que les voy a leer. ¿Cuál quieren primero, la derecha o la izquierda? Izquierda. Izquierda, izquierda. La izquierda, muy bien. Concuerdo Esa es con mi una buena compañero, izquierda. elección, porque la izquierda tiene a la Biblia. Ajá, está. Como no habíamos hablado mucho de la Biblia, hoy sí vamos a darle un poquito más de uso. Y les voy a hablar de ese pasaje que conocemos la mayoría sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Para no leerlo todo, les voy a hacer el relato, ¿ok? Ya ustedes quizás conocen y los que no conocen les comento, esta es una ciudad vecina, estas dos son ciudades vecinas que con el paso del tiempo se corrompieron de tal manera que sus costumbres sexuales llegaron a un nivel de desaforo absolutamente intratable para Dios. Y dice la palabra acá en uno de estos versículos que Dios, esa maldad llegó tanto a Dios que ya Dios decidió no perdonarlos más. Pero previo a esto, Dios había tenido una conversación con Abraham, que Abraham es para nosotros el padre de la fe, ¿cierto? Si se acuerdan, si lo han escuchado, ¿verdad? Bueno, Abraham es tío de Lot y Abraham le pide al Señor que cómo es posible que si va a destruir a toda esa ciudad, empieza a interceder de una forma muy particular
pero con la única intención de proteger a su sobrino. Como Dios conoce todas las cosas y logra entender el por qué Abraham está interviniendo de esta forma y sabe que es por su sobrino Lot, Dios le dice, bueno, por amor a ti, voy a mandar a mis ángeles para que le avisen a Lot y a su familia para que salgan de allí. ¿Ok? Y efectivamente eso fue lo que hizo. Dios mandó a los ángeles y les di, y acá es donde comienza la lectura, ¿no? Acá a partir del 2 dice, señores, vengan este es Lot diciéndole a ellos, señores, vengan a mi casa para que se laven los pies y duerman. Mañana temprano podrán continuar el viaje. No, gracias, le dijeron ellos. Pasaremos la noche en la plaza. Pero Lot insistió tanto que ellos le aceptaron la invitación y se fueron con él a la casa. Ahora, esto es una condición de lo que Lot sabía que iba a ocurrir sí o sí, solo que ya no iba a ocurrir en la plaza, sino que iba a ocurrir en su casa. Ya lo vamos a ver. Todavía no se habían acostado cuando todos los hombres de Sodoma, desde el más joven hasta el más viejo, rodearon la casa. Entonces llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que han venido a quedarse en tu casa? Sácalos, pues queremos tener relaciones sexuales con ellos. Lot salió a hablar con ellos y después de cerrar la puerta les dijo, por favor, amigos míos, no vayan a cometer semejante maldad. Número 1, quiero que vean acá con la seguridad que Lot les habla, porque hemos creído que sí, que finalmente Lot era un hombre que merecía que Dios lo salvara. ¿Ok? Muchas veces lo hemos escuchado así. Y fíjense lo que dice acá, amigos míos. O sea, les está hablando con un nivel de confianza en el que Lot sabía qué es lo que ellos hacían. Y quizás, no sé, yo me atrevería a especular de que también participaba. Porque dice el relato un poco antes que Lot que siempre se sentaba a la puerta de la ciudad. Y ese tipo de conducta lo realizaban personas que eran bastante influyentes en esa época de la historia. ¿Ok? Entonces, luego dice, miren, tengo 2 hijas vírgenes. Se las daré para que hagan con ellas lo que bien les parezca, pero no les hagan nada a estos hombres, pues yo los invité a quedarse esta noche en mi casa. Imagínense la escena, ¿no? O sea, las hijas de Lot eran vírgenes y Lot prefiere dárselas. Esta cuestión en cierta forma está bien, pero a lo que quiero traer la alerta es que ellos no fueron por las mujeres, aun cuando sabían que las hijas de Lot eran vírgenes. Ellos fueron por los hombres específicamente. Ahora quiero hacer un paréntesis. Ustedes recuerdan que en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo dice, o en los evangelios, en varios de ellos dice que en el tiempo del fin será como los tiempos de Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasaba en Sodoma y Gomorra? Los hombres preferían a los hombres. ¿Se parece eso a esta época? Quizás yo podría dejar el relato hasta ahí. Luego dice, quítate de en medio. Le respondieron, ¿con qué derecho nos vas a ordenar lo que debemos hacer? Como a Lot se le fue el control de la situación, ellos quisieron por la fuerza entrar a la casa de Lot. Los ángeles intervinieron con poder, dejaron a estos hombres ciegos, le dijeron a Lot que se fuera con su familia. Lot le avisó a sus yernos, a los prometidos de sus hijas, y estos no se quisieron ir. Finalmente Lot se va con su esposa y con sus 2 hijas. Y el resto de la historia, la mayoría de nosotros la sabe. Dios mandó fuego del cielo y consumió a estas 2 ciudades. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Y acá les pongo esta pregunta. ¿Y la ideología de género para cuándo? ¿Cuándo vamos a empezar? Bueno, bienvenido. Ahora sí vamos a empezar con la parte propia de la ideología de género. Y quiero que sepan que con todo lo que hemos visto, se habrán dado cuenta que estos son procesos que son muy lentos, pero que están bastante bien calculados, ¿cierto? Se han dado cuenta, ¿verdad? Fíjense que venimos hablando desde los años 1800, etapas que han ocurrido, que han transcurrido, donde
ciertos elementos de ingeniería social han influido sobre lo que sucede en la sociedad y lo que ha venido sucediendo durante años. Esa imagen de la ranita saliendo de la olla, ustedes de casualidad, por favor háblenme porque no los veo. ¿Ustedes han escuchado la parábola de la rana en la olla de agua caliente? ¿Nadie la ha escuchado? No, Ninguno, yo no. ninguno. Ya. Las ranas, como son anfibios y son animales, como se dice coloquialmente, son animales de sangre fría, ellos no logran regular su temperatura. Por lo tanto, hay una parábola que dice que la sociedad actual, o hay una parábola que habla de esto, que las ranas secas se cocinan a fuego lento. ¿Por qué? Porque si tú las metes en una olla de agua hirviendo, ellas inmediatamente van a sentir el choque térmico, les va a afectar. Pero no es así la forma como se hace. La forma como se hace es que la ponen en la misma olla con agua, pero a fuego lento, muy lento, para que no tengan un choque térmico tan violento y ellas puedan irse adaptando. Y a medida que se van adaptando, no se están dando cuenta que están siendo cocinadas. Bueno, les cuento esta parábola, esta anécdota, porque más o menos así es lo que está intentando hacer la ingeniería social con nosotros. No nos están poniendo todo así de una sola vez, sino que de a poco han ido subiendo la temperatura y cosas que anteriormente eran impensadas, y les voy a poner este ejemplo, ustedes anteriormente, no sé cuál sea el menor y el mayor, pero les comento que cuando yo tenía, por ejemplo, la edad de Imanol, era impensable ver tan abiertamente a un personaje, por ejemplo, homosexual en la televisión. Pero hoy en día es lo más común y es lo más normal, aún en espacios donde no deberían verse. ¿Me siguen hasta allí? ¿Recuerdan que les hablé de la Agenda 2030? Bueno, lo que nos muestran, la parte bonita, es lo que ven acá arriba, ¿verdad? Que es efectivamente lo que corresponde con la Agenda 2030. Y esto puede parecer una teoría conspirativa, pero donde hay tantos elementos con que confluyen o que se entrelazan, que tienen coherencia, pudiéramos pensarlo dos veces, ¿no? Y voy a mantenerme en los elementos que yo estoy tratando para no alargarme, pero fíjense que en lo que habíamos hablado, educación de calidad, por ejemplo, no hay nada más que un proceso de adoctrinamiento masivo, donde nos están inculcando un modelo y contenidos educativos que para nada se parecen a un modelo educativo formal. Y en el número 5, que hablan de igualdad de género, no están procurando otra cosa que no sea destruir el núcleo familiar como nosotros lo conocemos hasta ahora. ¿Cuál es uno de los elementos que utilizan para llevar a cabo, para adelantar esta agenda, para ir de a poquito, como el proceso de la rana, metiéndolo, forzándonos y preparando nuestra mente para que en algún momento hagamos la transición sin darnos cuenta? Bueno, uno es la manipulación del lenguaje. Y en eso están elementos como te hablan de un lenguaje inclusivo, porque para ellos lo que manifiestan, los que promueven estos movimientos, recuerden que me pueden parar cuando quieran, ellos dicen que el lenguaje castellano, como lo conocemos hasta hoy, es sexista y deja de un lado a las mujeres. Ellos llaman, como ya les había comentado, género en lugar de sexo, hablan de derechos reproductivos en lugar de aborto, hablan de feminicidio en lugar de homicidio, y voy a hacer una pausa, voy a hacer una aclaratoria acá. No es un feminicidio, no siempre es el término correcto,
porque decir que hubo un feminicidio es decir que alguien mató a otra persona o un hombre específicamente mató a una mujer por el simple hecho de ser mujer. ¿Ok? Entonces eso es incorrecto. No digo que no ocurra. Yo no conozco ningún caso, pero quiero dar el beneficio de la duda de que eso sí puede ser que ocurre. En algún momento de la historia tal vez haya ocurrido, pero no es lo común. Normalmente un hombre no mata a una mujer porque es mujer, porque entonces, o sea, eso incluso es incoherente con la misma razón de ser del hombre, porque el hombre proviene de una mujer, tiene hermanas, tiene tías, tiene amigas. Entonces hay un poco de disvariación allí, ¿no? Continúo, dicen matrimonio homosexual, y cuando la palabra matrimonio en sí misma lleva el complemento de la palabra matriz, que es el elemento donde la mujer está capacitada para reproducirse, para seguir produciendo a la raza humana. Por eso de ahí viene el matrimonio, matriz, monio, o sea, unión por la matriz. Y hablan de violación a los derechos homosexuales, algo similar a lo del feminicidio. No se violan ningunos derechos. A nadie se le dice que no pueda ejercer su libertad sexual y que se pueda acostar y hacer con quien quiera lo que quiera, siempre que no sea con un niño, porque sería una violación. Lo que se dice es que no podemos legislar en favor de un grupo que y crear una cantidad de estructura estatal que va en favor de unos grupos que todavía siguen siendo minorías. Eso lo vamos a ver un poco mejor más adelante. Pero quiero pararme acá porque la RAE, ¿verdad? La Real Academia Española es, como no sé si ustedes lo saben, es la autoridad máxima en todo lo que tiene que ver con el lenguaje castellano. Y ellos emitieron un informe a petición de la vicepresidenta del gobierno español que dice que ha solicitado un estudio de la Real Academia Española sobre el buen uso del lenguaje inclusivo en nuestra Carta Magna. Es decir, el gobierno español quería volver a redactar la Carta Magna o corregirla de manera que incluyera el uso del lenguaje inclusivo, valga la redundancia, en ella. Bueno, esta es la respuesta en un informe de más de 120 páginas, de 130 páginas, que está en la dirección web que está aquí abajo, es de dominio público, ustedes lo pueden consultar cuando quieran, pero a grandes rasgos yo les voy a comentar solamente las cosas que me parecieron interesantes y que vienen al caso hoy. Dice, en ocasiones se producen posiciones críticas hacia la lengua a propósito de temas lingüísticos sensibles. Emanan normalmente de colectivos sociales y estas negritas las coloqué yo, ¿ok? Ok, dice, cobran actualidad y presencia en medios de comunicación y redes, a la par que generan incertidumbre y división de posiciones entre los hablantes. Es normal que en situaciones de este tipo, tanto los colectivos como las instituciones vuelvan su mirada hacia la RAE y soliciten una opinión autorizada. Esta es la situación a la que se ha llegado en el frente ideológico de las reivindicaciones a propósito del sexismo lingüístico. Y dicen acá, sus tesis, ¿cuáles tesis? Las tesis, pues las propuestas de las personas que quieren hacer estos cambios son las siguientes. Dicen, el lenguaje y más concretamente la lengua española es sexista. Ellos afirman eso. La RAE favorece el mantenimiento de estructuras, normas sexistas y variantes léxicas que ocultan la presencia de la mujer en la comunicación. Y número 3, dice que es necesario borrar de la gramática y del léxico opciones machistas y sustituirlas por otras que permitan la visualización de la mujer. Esos son los postulados de los que quieren el cambio del lenguaje. Ahora bien,
¿Cuál es la respuesta de la RAE? Dice, el sexismo, lengua y sexismo de discurso. Uno de los tópicos más extendidos en el ideario común es la consideración de que el lenguaje es sexista. Sin embargo, este acerto, ya casi dogma, incurre en la generalización acrítica, es decir, que no tiene criterio de las medias verdades. Aparte que se basa en medias verdades, no tiene ningún criterio. Aplicada a la lengua misma, es una acusación tan inconsistente como tildar de ponzoñosa a una copa por el hecho de haber sido recipiente de un veneno o de un barbitúrico. En otras palabras, es decir, que el lenguaje, tal y como lo conocemos hoy, es malo por el hecho de que se pueda utilizar para escribir, por ejemplo, una película, una novela de terror. No sé si me toman ahí la idea. Luego dice, es una evidencia irrefutable que han existido, existen y existirán mensajes sexistas e incluso textos y géneros claramente misóginos, pero tal sexismo y misoginia no son propiedades de la lengua, sino usos de la misma. No son inherentes al sistema, no son sexismo de lengua, sino valores que adquieren en el uso a causa de la intencionalidad de los emisores o de sus prejuicios ideológicos, sexismo de discurso. No son responsabilidad del medio, sino de los hablantes. En otras palabras, les están dejando claro acá que el lenguaje no tiene por qué ser cambiado porque es responsabilidad de quien lo usa, la forma en cómo lo utiliza. Luego dice, no se corrige mejorando la gramática, sino erradicando prejuicios culturales por medio de la educación. Esa es la verdadera, ese debería ser el verdadero objetivo que persiguen los ideólogos de género cuando creen que la solución, en vez de cambiar las palabras y ponerle una E, un arroba o una X, no es eso lo que realmente va a solventar el problema. Lo que va a solventar el problema es erradicar los prejuicios culturales por medio de una educación más efectiva. Sigo. Acá hay una imagen que se refiere a un experimento social o a una teoría política más que todo, que habla de cómo es posible influir en las masas, en el pensamiento de las personas, como yo les decía hace un rato, desde lo más impensable hasta llegar a los puntos de extrema libertad. Eso se llama la ventana de Overton y dice allí que es una teoría política que se describe cómo se puede cambiar la percepción de la opinión pública para que las ideas que antes se consideraban descabelladas sean aceptadas a largo plazo. En otras palabras, lo que les comentaba, hace aproximadamente 30 o 40 años atrás era impensable ver un personaje homosexual en una novela, por ejemplo, o en una película, o era verdaderamente muy, muy raro que eso ocurriera. Sin embargo, con el paso del tiempo, eso se volvió más común. La imagen del fondo es la captura de una telenovela venezolana que se llamó Cristal. El personaje de acá de la izquierda, que estoy señalando ahora, él fue el primer personaje abiertamente homosexual que apareció en una telenovela venezolana. Pero a lo que quiero hacer alusión en este caso es a lo que dice el artículo que cité aquí en esta página web. Dice, este personaje le abrió las puertas de la internacionalización a nuestro querido Lino Ferrer. Ok. Entonces no fue su capacidad de ser un buen actor, no fue su carisma, no fue su inteligencia, sino que como representó bien un personaje homosexual,
Eso fue lo que lo catapultó. En otras palabras, el sistema hizo uso de lo que él había representado en su mejor expresión para darle un premio. De hecho, hasta el sol de hoy, hasta hace unos años, investigué un poco más sobre él. Todavía estaba recibiendo premios por su labor. Esto es otro programa que salía en la televisión, que se llamaba La Guerra de los Sexos. ¿Alguien lo llegó a ver? Jaja, yo sí. Ya, pero si nos ponemos a ver a grandes rasgos, esto no tenía nada de malo directamente, pero ya se comenzaba a ver así, de a poquito, el supuesto roce entre los hombres y las mujeres. Y con juegos, y con abrazos, y con personajes graciosos, y con artistas. La intención era muy subliminal, dejar en el subconsciente de nosotros que hay una guerra entre hombres y mujeres. Hace 10 años que creo que desapareció esto de la pantalla, nadie hubiera pensado que hoy íbamos a estar hablando de estas cosas, ¿verdad? De esta supuesta guerra entre el macho opresor y entre la mujer dominada. Otro caso de dominio público. Alguien, quizás los más jóvenes no conozcan, pero hay una artista venezolana, una cantante más que todo, pero también actuó en algunas novelas, llamada Karina. Ella tuvo una hija, creo que tiene dos en realidad, pero su segunda hija, según ella, nació en el, era realmente un varón que había nacido en el cuerpo de una niña. Bueno, ella le dio terapia hormonal y hasta le hizo una operación de cambio de sexo hasta convertirlo en el niño que ustedes ven al lado, a la derecha. Y hoy en día no es un niño, creo que ya es un joven adulto, creo que ya debe tener por los 18 años o cerca. ¿Ok? Entonces, esto es la farándula influyendo en el debate, ¿no? Les traigo estos casos como para que ustedes vean a qué nivel va llegando esto en la esfera pública. Y ahora miremos estos casos reales donde se comienzan a ver los efectos de esta ideología que lo que está de verdad es destruyendo a mucha gente. Keira Bell, la chica arrepentida de convertirse en hombre, gana el juicio con polémica. Ella, para resumirles el caso, ella pidió a sus 16 años que le dieran terapia hormonal y conversión de sexo. Y como para ese momento ella estaba en el furor de sus hormonas y estaba el debate caliente, bueno, los médicos le dijeron que ella era libre y que se podía cambiar de sexo a pesar de lo que sus padres decían. Ya. El resultado, tarde o temprano, se arrepintió, como acá lo vemos, y ahora está pagando consecuencias. Ganó el juicio, pero lamentándolo mucho va a haber cosas que no va a poder recuperar. Ahí está el link de la noticia, ustedes pueden googlear con el nombre y quizás lo van a conseguir. Otro caso, el drama de los trans arrepentidos. Me engañaron, caes en un bucle de cirugías. Sandra y otras dos voces afectadas se rebelan contra la ley trans de Montero. La única forma de ser feliz y libre es aceptándote, no medicándote y no modificando tu cuerpo. Ahí está el link. Ok, esto que ven acá, esas dos noticias me abren el paso para entrar al tema de que si nosotros somos simplemente unos desaforados que estamos hablando de cosas sin sentido, o si realmente hay algún sustento científico sobre lo que estamos hablando acá. El Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales. Anteriormente el DSM-4 ya abolido, actualmente está vigente el 5.
Básicamente, él lo que establece son las diferentes enfermedades de orden psicológico y psiquiátrico y sus tratamientos. Su equivalente en Europa es el CIE-10, que es básicamente lo mismo. Solamente lo traje como para que lo vieran allí. ¿Qué pasa con eso? Para que vean que es un documento fidedigno, también de dominio público, lo pueden googlear. En la página 239 dice lo que es la disforia de género, que es la enfermedad que realmente sufren las personas que dicen que están encerradas en un cuerpo que no le corresponde. Pero ¿qué pasó con eso? Miren, en el DSM-4 o Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales aparece denominado como trastorno de la identidad sexual. A partir del DSM-5 es recategorizado como disforia de género. En el CIE-10 se sigue denominando trastorno de identidad de género. Ok, ahí están conceptualizando, ¿ya? Pero miren esto. Esto no proviene de una fuente de un cristiano ni de alguien de quien nosotros podamos decir que estamos haciendo uso favorable de la información. Al contrario, esto viene de una fuente filosófica que apoya la ideología de género. Pero fíjense lo que dice en el texto. El título de ese artículo que está acá en esta dirección es Del transexualismo a la disforia de género. Como se ha comentado anteriormente, la transexualidad se incluye en el DSM en la tercera edición de 1980. Casi al mismo tiempo se excluye a la homosexualidad, gracias en gran medida a la presión ejercida por los movimientos de gays y lesbianas. Ellos mismos están reconociendo que por su influencia en el mundo y en la política y en las instituciones, lograron sacar a la homosexualidad de ese manual de diagnósticos médicos. Y dice que llevaban tiempo reivindicando la despatologización del deseo homoerótico. Tanto el proceso de desclasificación de la homosexualidad como los sucesivos cambios de denominación y de criterios diagnósticos que ha experimentado la transexualidad desde que fue incluida por primera vez en el DSM constituyen una buena oportunidad para recuperar el concepto de nominalismo dinámico. No voy a entrar en eso porque, como les digo, es una teoría filosófica que intenta demostrar que lo que ellos están haciendo con este movimiento es correcto. Solamente quería decirles que ellos mismos reconocen que hicieron eso, ¿ok? Ahora bien, veamos este ejemplo, que no es un ejemplo que yo haya creado. Ya hay algunas personas en las redes que lo han utilizado. Supongamos que ustedes tienen un amigo, voy a parar la pantalla acá un momento para verles y para que compartamos un momento acá. Supongamos que ustedes tienen un familiar, un amigo, un hermano, un conocido, alguien cercano que tiene, o una cercana mayormente, porque estas son enfermedades que normalmente les dan a las mujeres, anorexia o bulimia. ¿Saben de lo que se trata? A ver, ¿quién me dice? Me suena, pero no recuerdo qué. ¿Y Manuel? ¿Nadie? ¿Quién es TX más parada? Alto. Estómago. Ah, Tomás. Ya. Bueno, Lo la ¿Se me anorexia. escucha? Estará por ahí yo, Joel, Daniela, para que él le dé una mejor explicación de lo que es la anorexia y la bulimia. No está. Bueno, No, no así, está. se lo voy a explicar en términos sencillos. La anorexia y la bulimia son trastornos de la alimentación. ¿Ok? El punto es que en una de ellas, no recuerdo cuál es, creo que es en la bulimia. En la bulimia ocurre que la persona se para en el espejo y se ve gorda, aun cuando está como un palillo. Por eso está la imagen que les estoy mostrando.
Por eso está la imagen. Una persona normal se ve en el espejo gorda, ¿verdad? Porque es un trastorno que tiene que ver que a pesar de que es del área física de la alimentación, la forma como la persona lo percibe es más del área mental, del área psicológica. Entonces yo les pregunto a ustedes, si ustedes ven que una persona sufre de bulimia, ¿qué hacen? La van a dejar que sí, porque ellos lo que hacen es entonces que se inducen el vómito, comen y se inducen el vómito. Por lo tanto, su cuerpo no recibe los nutrientes correctamente. Esas personas corren el riesgo de morir. ¿Por qué? Porque evidentemente no tienen una buena alimentación. A pesar de que comen, no les da tiempo de procesar los alimentos. Les pregunto, porque esas personas se perciben gordas, ¿ustedes los van a dejar que sigan vomitando? Que sigan teniendo el mismo comportamiento que traen. No. ¿Verdad que no? Eh, Hay muchas formas como que uno apoyarlo. Pero primero lo primero sería como que hablarle directamente, creo yo. Y como que Sí. tocarle ese tema, tú sabes que eso no es bueno. Pero ya después cuando como que la persona no quiere cambiar y no, ya bueno. Claro, Pero siempre ha quedado eso como en la familia, que cuando hay algo que una persona no quiere cambiar o algo que no lo dejan, o sea, simplemente no, siempre hay que ponerlo en oración. así es. Nosotros tenemos la posibilidad de abrirle una ventana diferente a lo que ellos conocen. No los podemos obligar, porque ¿cuál es el caso de este tipo de enfermedades? Que requieren de la voluntad de la persona para poder tener un tratamiento efectivo. Ojalá estuviera yo, Joel, para que me diera unos cocorronazos virtuales aquí si es que yo estoy diciendo lo que era, pero creo que así es la cosa. Ok, el punto es ese, ¿no? Entonces, siendo que esta es una enfermedad o que este es un trastorno del área psicológica, al igual que la homosexualidad, entonces nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados o no es la posición correcta decir, bueno, como él se autopercibe así o ella se autopercibe así, la vamos a dejar tranquila. No, porque hay un tratamiento y hay una forma de ayudarle. Ahora que ella no lo quiere aceptar es otra cosa, pero nosotros estamos en el deber de mostrarles la ventana, ¿ok? Bien, esa es la portada de la revista National Geographic, Revolución del Género. Utilizan la imagen de un niño, lo cual es prohibido, por lo cual yo interpreto que el padre de ese niño le aprobó eso, que se identifica con el cuerpo de una niña. Okay. Pero eso se los pongo como referencia. A lo que quiero ir es a los problemas que genera esta condición, a los problemas que genera esta situación ideológica que es crítica. Y dice, una de ellas es, hay contradicciones lógicas en sus planteamientos. Cuando te dicen, por ejemplo, ni una menos, un lema que se utiliza en las marchas feministas, ni una menos, porque se supone que los feminicidios, según ellas, están incrementando, pero al mismo tiempo ellas apoyan el aborto y te dicen cómo le dicen a las mujeres cómo se pueden practicar un aborto clandestino en sus casas porque el aborto es ilegal. Es ilógico, ¿verdad? Dicen que están luchando por las vidas de las que mueren, pero ellas están matando por lo menos el 50% de los bebés por nacer son hembras, porque eso es una estadística comprobada. Mitad y mitad de los nacimientos son hombre y mujer. Aproximadamente, una pequeña diferencia ahí. Luego, una tiranía impuesta. Ya no existe la democracia, ya no hay una opinión plural, ya las mayorías no importan. Importa una idea que ellos quieren de a como dé lugar establecer y hacer que sea la norma, por los medios que sean, y están dispuestos a lograrlo. Otro elemento, otro problema, merma económica. Todo lo que implica
esta maquinaria para hacer leyes, para incentivar el uso de hormonas, para hacer operaciones de cambio de sexo, para todas estas cosas, las políticas de género y tantas otras más que se me van ahora, todo eso viene de los impuestos, porque cuando son subsidiados por el Estado y por el gobierno, eso viene de nuestros impuestos. Negocios sucios, lo que les comentaba hace un momento. Hay transnacionales interesadas en todos estos movimientos. ¿Por qué? Porque las hormonas con las que una persona se tiene que mantener para de verdad llegar a ser lo que dice que se siente, son costosas, porque las operaciones de cambio de sexo son costosas y no las hacen cualquiera. Entonces, hay toda una maquinaria transnacional de tráfico detrás de estas políticas, porque si el Estado las legaliza, el Estado va a ser el responsable de pagarles a ellas lo que una persona normal y corriente no puede pagar. Efectos colaterales. ¿Cuáles son los efectos colaterales? Resultados, permítanme un momento. Disculpen. Efectos colaterales. Además del problema en sí, entonces van a venir surgiendo nuevos problemas asociados a esto. Algunos de ellos, pedofilia. ¿Han escuchado hablar del sexo intergeneracional? Que ya hay movimientos que quieren legalizar que una persona adulta pueda tener relaciones sexuales con un niño o una niña. Eso es pedofilia. Hasta hoy, en la mayoría de los países, eso es ilegal. Zoofilia, relaciones sexuales con animales. Incesto, relaciones sexuales entre familias. Necrofilia, relaciones sexuales con cuerpos muertos. Y así no sé qué tan largo, etcétera. Pero miren todo lo que se abre, todas las ventanas, todas las puertas que se abren con solamente el establecimiento de una ideología. Y finalmente, no con esto estoy siendo exhaustivo, no son todas, justicia injusta, fallos legales fuera del marco legal. En otras palabras, una persona en Argentina, se me viene ahorita a la mente la noticia, denunció a un hombre, una mujer denunció a un hombre porque abusó de ella. Ya, todas las leyes, todos los marcos legales a nivel mundial todavía establecen algo que se llama el beneficio de la duda, ¿no? Lo estoy diciendo en palabras populares, pero en otras palabras, hasta que no se demuestre que es culpable, no lo puedes enjuiciar. Pero acá la ley, con una justicia injusta, se transformó y lograron imponer un modelo en el que solamente con ella denunciar y hacer una declaración jurada, ya eso es suficiente. Tengan o no tengan las evidencias. Y si no tienen evidencia, mejor, porque son las que les están interesando. Ese es el modelo de justicia que nos persigue. Ríanse, por favor. Chicos, Bueno, vean memes. hablando de justicia, eso no es justicia. Bueno, pero para que tú veas, por Sí. eso vamos a No, ver y un que poco eso más pasa. adelante algunas cositas. Entonces, mire, estas son las feministas llorando porque las mujeres mueren por abortos clandestinos y ellas quieren legalizar el aborto, pero en las redes sociales comparten tutoriales de cómo abortar en la casa, ¿no? Imagínense el nivel de hipocresía y de contradicción lógica del discurso feminista o de una parte del discurso feminista. Pero esta es para que se rían más. Aborto legal para chicas trans. O sea, acá el desaforo es, bueno, nivel Saiyajin, no sé. Chicas trans no son chicas, sino son hombres que se sienten según ellos mujeres, pero ellos quieren abortar, ¿no? Ellos creen que pueden abortar y por eso se lo tienen que legalizar. Bueno, esto es legal, o sea,
Esto es real, esto está en las redes sociales, este es el caso esto es un caso público de Argentina, de un muchachito que él dice que se siente hembra y que fue a una marcha en favor del aborto y él estaba apoyando que se pueden abortar, que ellos también pueden abortar. Y Agustín Laje le escribió en las redes y de ahí Agustín Laje, bueno, quedó como el misógino, como siempre lo han tenido. Acá está el amigo Agustín Laje. Esto es sobre un caso de una mujer trans o de un hombre trans, ya no sé ni qué rayos es, pero era un hombre que nació hombre y él dice que es mujer y ahora se llama Florencia de la B, por eso él dice, el señor Florencia de la B hoy dice que su mamá murió por un aborto clandestino, pero hace 6 años dijo en Pronto, es un programa de televisión, que había muerto de cáncer. Es un mentiroso. Es un mentiroso crónico. No le basta mentir sobre su sexualidad. Miente incluso sobre temas tan delicados como la muerte de un familiar. Bueno, esos son ellos. Utilizando la mentira son capaces de cualquier cosa. No quise abrir estas noticias porque se va a alargar más, pero yo les voy a pasar la presentación. Ustedes van a tener acceso a esto. Dice una aquí. Condenaron a una profesora que sedujo a un alumno de 15 años vía Snapchat, lo llevó a un campo y abusó sexualmente de él. Y esta otra, mató a navajazos a su novio tras una discusión por celos. No quería matarlo, dice ahora. ¿Y dónde está la justicia allí? Ah, porque son mujeres, no aplica la misma justicia, ahí no hay homicidio y acá no hay un abuso de un niño para ellas, ¿no? Sin embargo, acá se supone que la ley funcionó, pero quiero es que tengan las alertas, muchachos. Quiero que abran la mente de lo que está ocurriendo. Otra vez Agustín Laje, ¿no? Menor de edad acusa de acoso sexual a feminista youtuber, es famosa. Dos reflexiones, ¿no? Pero acá está la conversación de la muchacha, de la youtuber, con el chico en quien estaba acosando. Le pide que le mande fotos, él le dice que no puede, ella le dice no lo quise dejar porque es una grosería, pero le da una sugerencia. Luego le dice, pero si te las tomas todo el tiempo, ¿no? De última puedes ir al baño, o sea, le está dando alternativas. Y ella dice, no me he tomado estos días. Él le dice, le responde. Entonces, él hizo la denuncia luego pública, ¿no? Esto es lo que está sucediendo, pero aquí las feministas no dicen nada. Aquí la justicia no funciona igual. Ahora, ¿y eso de las fobias? ¿Por qué hay tanto empeño en estos momentos con el tema de las fobias? Voy a volver a dejar de compartir acá y los voy a escuchar. A ver, ¿por qué ustedes creen que se hace tanto énfasis en el tema de las fobias? ¿Por qué homofóbico? ¿Por qué lesbofóbico? ¿Por qué transfóbico? ¿Qué les parece a ustedes por qué se está utilizando esa terminología? A A ver, ver, voy a hacer fobia preguntas es miedo, ¿no? específicas. Algo. Ajá. Depende de qué sea. Fobia. De repente, no sé, por A ver, ejemplo, puede ser algo común como le tengo miedo a una araña, pero de repente como que ese miedo ya se pone como que en cosas que son muy polémicas, como le tengo miedo a una mujer o le tengo miedo a un hombre o algo así. Y entonces de repente esa fobia, ese miedo, dependiendo de las cosas a las que le tengas miedo, y si lo llevas a ese extremo, entonces se vuelve algo loco. Ridículo. bueno, a ver, Valentina, ¿estás por ahí? ¿Quieres, te gustaría comentar algo? O Carlos, Bueno, ajá. sí, sí estoy. Am, bueno, se podría decir que sí es casi lo mismo que dijo Andrés, o sea, fobia, lo que yo sé, lo que yo me puedo imaginar, es como miedo, como tenerle, no sé, o sea, demasiado, demasiado miedo a algo, porque fácil, si tienes miedo dices que te da miedo, pero si es un miedo como tan fuerte, ya le dicen como fobia, sí. Como un rechazo. Correcto, Pero, pero por lo que he visto, lo que la gente interpreta como homofobia o lo que es cualquier palabra de esas, de las que estamos hablando, con fobia, es como odio a eso. Eso es lo que yo he escuchado. perfecto, muy bien.
Se intenta ¿Puedo hablar, asociar con un Héctor? término que no es. Dime, dime. Ajá. No puedo prender la cámara porque si prendo la cámara no los escucho. Yo creo que es mi internet que tiene problemas. Ya. Pero bueno, este, sí, sumando a lo que dijo Andrés, por lo menos yo particularmente le tengo fobia a las ratas. O sea, donde estén ratas yo no puedo estar. O sea, porque o están las ratas o estoy yo. O sea, de verdad yo no puedo estar en un lugar donde estén las ratas. Entonces yo creo que más o menos así estaría relacionado a ese término. Entonces, como que esa fobia, o sea, si ellos están, yo no estoy en ese círculo o no estoy en un lugar donde hayan homosexuales, por ejemplo. Entonces yo creo que más o menos por ahí van los tiros, como decimos nosotros. Claro. Quiero hacer dos aclaratorias. La primera es, vamos a suponer el caso que decía Andrés de las arañas. Yo no soy aracnofóbico, no le tengo miedo a las arañas, pero yo veo una araña acá en Chile y yo tomo mucha precaución porque acá es bien sabido que hay una especie de arañas que son venenosas. Entonces, el hecho de que yo me aparte o intente matarla o lo que sea, eso no me hace aracnofóbico. ¿Ok? Eso es un miedo normal, ¿sí? Porque recuerden que el temor o el miedo es un instinto de protección que Dios nos creó, que Dios nos dio sobre algo. Entonces, el miedo es como el alerta de que hay un peligro, ¿ok? Eso es normal. Cuando es anormal, cuando yo veo por allá una araña, la veo en el departamento del otro y ya estoy con la crisis. Ahí ya se vuelve una patología, ya se vuelve una enfermedad. Por otro lado, las fobias propiamente, si las quieren tomar, están mal identificadas porque nosotros no le tenemos miedo a este grupo de personas que dicen que se identifican con un determinado sexo. Eso es su problema. Nosotros no les tenemos miedo, entonces usan mal el término. Pero ahora volvamos a la presentación, porque no, en el fondo ellos no es que usan mal el término, sino que ellos están buscando algo más allá. Y efectivamente, como ustedes decían, una fobia es un tipo de trastorno de ansiedad, es un temor fuerte e irracional. O sea, hasta ver la araña en una foto, hasta eso me da miedo, me pone de los pelos de punta, como decimos, de algo que representa poco o ningún peligro real. Existen muchos tipos de fobia. Ok, en eso estamos claros. ¿Por qué digo que la homofobia es un término inadecuado? Porque como ya les estaba comentando, nosotros no es que les tengamos miedo, pero como la fobia termina siendo también un problema psicológico, entonces el hecho intencional de querer utilizar el sufijo fobia con con el homosexualismo o con el transvestismo o con cualquiera de esas expresiones, lo que están intentando decir es que nosotros somos enfermos y por ser enfermos, entonces necesitamos ser tratados como tales. Es decir, que en otras palabras, en el peor de los casos, en lo más extremo que se les pueda ocurrir a ellos, es que nos están intentando mandar a un manicomio porque ellos son los normales y nosotros somos los que estamos equivocados. ¿Me siguen la idea? Sí, ¿Ven lo complejo del caso, no? De por qué el uso de la palabra fobia allí es tan intencional para ellos. Ok, continuamos entonces. Pero ellos dicen que el feminismo es un apoyo a la mujer. Vamos a ver si eso es verdad. Ok, acá está el diario Los Angeles Times, uno de los periódicos más importantes del mundo. Y quiero que hagan un ejercicio de pensamiento crítico acá. ¿Quién me puede leer el título? Tokio 2020 tiene paridad de géneros por primera vez. Ok. ¿Qué dicen ustedes de ese, que no sea Andrés, no porque no quiera que intervenga, sino porque quiero escuchar a otro? ¿Qué ven de raro en ese título?
Está normal, no tiene nada de doble sentido, no le ven algo así por allá a lo lejos. Escucho los grillitos. Bueno, la clave de la manipulación en este título está en la última parte. Por primera vez. Pero resulta que por primera vez en las Olimpiadas, primero hay un error semántico, porque sí, primera vez se hacen las Olimpiadas en Tokio y primera vez hay paridad de género según ellos, porque el número de mujeres y de hombres que participaron fue equilibrado. Pero esto de por primera vez, ellos están haciendo alusión a que ahora sí hay igualdad, ahora sí están democratizando el acceso al deporte, ahora los hombres no son el patriarcado opresor que domina todas las competencias. Eso es lo que están intentando dejar ver más allá de la información como tal. Porque otra cosa, muchas veces los títulos no tienen nada que ver con el desarrollo de la información. Pero bueno, ellos dicen que apoyan a la mujer, ¿verdad? Ellos dicen que están a favor de la mujer, pero acá tenemos a este caballero o esta caballera o este algo. Él se llama Laurel Hubbard, es de Nueva Zelanda. Dice que se autopercibe como mujer y participó en Tokio como mujer en levantamiento de pesas y ahí está. Resultado, ganó. Y ella, la morenita de acá de la izquierda, miren, está súper contenta porque perdió con un hombre que se autopercibe como mujer. Esa es la ayuda que las feministas le están dando a las mujeres en el campo del deporte. Pero miren este otro más grotesco, ¿lo conocen? Fallon Fox, hombre que se percibe como mujer, peleó en MMA, esto es lucha, artes marciales libres, luchó con una mujer biológica, o sea, con una mujer que sí sabe quién es y qué es lo que es, De nacimiento. a la cual le rompió el cráneo en los primeros 5 minutos. ¿Dónde están las feministas? ¿Por qué las feministas acá no salieron a pelear en favor de esta mujer que no sé si después sobrevivió? ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde está el relato en favor de la mujer? Y acá, una ex campeona olímpica se pronunció porque algo participó en la gimnasia rítmica de mujer y ella dice, ella criticó la presentación de este tipo y ella dice, mis hijos nunca verán esto. Ah, pero ahí sí salieron las feministas a criticarla, a juzgarla porque ella es una misógina, que cómo es posible, que por qué no las oportunidades. Y ya ustedes saben, ¿no? Todo el relato y todo el cuento. Ella sí fue víctima de las opiniones de los que defienden, según ellos, a las mujeres. Como les dije, esto es un tema muy amplio, a mí me apasiona, yo me pudiera quedar toda la noche aquí con ustedes hablándoles de más y más, pero ya vamos a comenzar a entrar a las conclusiones. Y son muchas, pero yo solamente les voy a citar algunas. Se los venía diciendo hace un rato, la primera es esta. Los gobiernos no te cuidan, no te educan y sobre todo no quieren que seas libre. Al contrario, quieren que seas dependiente de ellos. Número 2. Los medios de comunicación tradicionales no informan, deforman. Nunca informaron, nunca lo han hecho. Siempre fueron objeto de un interés con el gobierno de turno en los diferentes países y los transnacionales, obviamente con los intereses transnacionales. Acá la imagen no se ve bien, pero realmente es un hombre persiguiendo a otro en este sentido y cuando lo ves en la pantalla se ve en el contrario. Bueno, eso es lo que está realmente ocurriendo.
lo que te muestran en las pantallas de la televisión o de los medios de comunicación no siempre son lo que ellos están mostrando. Número 3, la nueva televisión y las redes sociales son el flanco principal de los ataques. Chicos, no se descuiden. Lo que están viendo en la televisión no es genuino, no es aislado. Todo es parte de una maquinaria con un mensaje ideológico puntual, permanente y bien direccionado a capitalizar sus mentes. Número 4. La familia es el búnker más seguro para la humanidad. Y como ya la humanidad parece que no quiere este modelo, por lo menos nosotros que sí queremos la familia, tenemos que verlo como lo que es ese búnker para la humanidad. La familia es el resultado de hombres y mujeres sirviéndose mutuamente con base en el amor. Ese es el modelo real y el más primitivo que Dios le asignó a la familia. Y es la institución que está siendo atacada hoy en día. Sí, es la principal institución, es la primera, aparte de la iglesia, es la que más le hace fuerza a todos estos movimientos, fuerza contraria, claro. Luego, la quinta, el ataque ideológico está desplegado en todos los ámbitos humanos. Ya lo vimos en la educación, ya lo vimos en la política, ya lo vimos en los deportes, ya lo vimos en los medios de comunicación, en la farándula, en tus trabajos. Bien, ¿y tú? Ah, qué bueno. Ya, yo creo que ya, ahora sí. Ya. Hermano, está muteado, por si acaso. El diablo no está contento con lo que estamos hablando aquí, parece. No, parece que no. Ya, estamos terminando. Regálenme unos 10 minutos más, por favor, que lo que queda ya es el cierre. Daniela, ponme para compartir, por favor. Voy. Otra vez, ya va. Aquí está Héctor. Era yo que me había salido, ¿cierto? Fue a mí que se me cortó. Sí, Fati. Creo que ya te puse como anfitrión. Ya. ¿Hasta dónde te escucharon? Ok, quedamos aquí, ¿verdad? Quedamos en esta. El ataque ideológico está en todos los ámbitos, ¿ok? Esto no es solamente de las calles, esto está en todos los aspectos de nuestras vidas. Perdí el número, pero esto no es un proceso natural ni espontáneo. No crean que, ay, esto se les ocurrió. Ya lo vimos, durante más de 200 años han venido preparando el terreno, abonando la realidad para intentar capitalizar en estos tiempos lo que durante mucho antes habían procurado. Cuesta mucho hallar la verdad, hermanos, en estos tiempos de tanta relatividad de informaciones, relatividad moral, relatividad del pensamiento, falta de un pensamiento concreto, falta de valores absolutos, es muy difícil hallar la verdad. Y acá les hago de verdad una invitación. Y es imposible que consigamos la verdad si no la buscamos con honestidad. Hey, si yo soy sujeto de alguna de las cosas que les he explicado hasta acá o que les he compartido hasta acá, tengo que preguntarme, ¿realmente estoy buscando la verdad o tengo un prejuicio y tengo un sesgo porque esa persona que yo conozco que tiene estas condiciones, yo la amo mucho, yo la quiero, la aprecio, la valoro y no creo que ella esté equivocada? Pues tenemos que buscar la verdad con honestidad, separar el sentimentalismo de lo que realmente es la información concreta y veraz. ¿Ok? Solo nos queda el refugio social de la religión, y no de cualquier religión, sino de la religión cristiana, porque esa es la única verdad. También en eso se van a conseguir con relativismo, también en eso se van a conseguir con gente que les va a decir, no, pero si todas las religiones nos llevan a Dios, pues déjenme decirle que eso es mentira, y eso es para un taller completo aparte.
pero sencillamente, por la ley de la no contradicción, dos cosas no pueden ser verdad con respecto a lo mismo, en el mismo momento y bajo las mismas condiciones. O una es verdad, o una es mentira, o las dos son mentiras, pero las dos no pueden ser verdad. Y mucho menos las cientos de miles de religiones que existen puedan ser verdad. El hecho de que algunas, de cierta forma, tengan parte de la verdad, no necesariamente implica que ellas por sí mismas sean la verdad. Necesitamos conocer, estudiar y debatir estos temas. Yo los felicito, como se los dije al principio. De verdad me honra mucho que ustedes me hayan regalado este tiempo. Y los invito a que no se queden solo con esto. Les puedo dar algo de material que yo tengo para que continúen estudiando, para que se capaciten, para que le saquen mayor provecho a esto. Y determinadas personas que pueden seguir también en las redes sociales que están muy involucrados con estos temas, tanto a nivel de las iglesias como a nivel político también. Y sí, en la iglesia también. Y hago esa acotación de la iglesia porque hubo una época en la que la iglesia consideraba que no, nosotros estamos nada más que para adorar a Dios, nosotros no nos metemos en esas cosas políticas, nosotros tenemos que honrar a las autoridades. Ok, eso también son cosas para otra charla, pero por ese pensamiento de alguna forma exclusivista, perdimos nuestra capacidad de salar. Nosotros somos sal y luz. Y si no estamos empapados de esta realidad, va a ser muy difícil que podamos llevar la luz y salar a este mundo. Impera la necesidad de desarrollar un pensamiento crítico. No porque es que yo aborto porque yo tengo derecho sobre mi cuerpo. Tengo que detenerme a pensar, ¿de verdad ese es el cuerpo de ella? ¿En qué se basa para decir que ese es su cuerpo? ¿Cómo llegó a esa conclusión? ¿Yo qué creo? ¿Cómo lo estoy analizando? Voy a documentarme más. Y les digo esto con toda la responsabilidad. Cuando yo creo en una determinada posición u opinión, la forma más fácil de ver qué tan correcto estoy es preguntándole a otros a ver qué opinan de lo que yo creo. Y cuando me consigo con personas que están en una posición contraria, ahí es cuando más aprendo. Y fíjense que no por nada puse aquí el título de esta imagen como la conseguí en internet. Sujeto busca respuestas, porque un pensador crítico no busca reforzar lo que él cree. Si por una investigación constante y apropiada llega a que lo que creía era la verdad, genial. Pero si llega a una conclusión distinta, tiene que ser, como decíamos en una de las láminas anteriores, lo suficientemente honesto para decir, yo estaba equivocado. ¿Ok? Y finalmente, Dios está con nosotros. Y como Jesús es el camino, la verdad y la vida, entonces nosotros tenemos la verdad. Y como dice el meme ahí, ¿no? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿O no? Una última cosa. Amén. Una última cosa. Acompáñenme rápido a ver este hilo. Había estado nevando toda la noche. Esto es una historia hipotética que está en un tweet. Miren que es del 2018. Fíjense la fecha y ya cómo estábamos en ese momento. Es hipotético, pero ya vamos a entender el por qué lo traje. Había estado nevando toda la noche. A las 8 hice un muñeco de nieve. A las 8:10 una feminista pasó y me preguntó por qué no hice una mujer de nieve. A las 8:15 hice una mujer de nieve, es blanca. A las 8:17 mi vecina feminista se quejó del voluptuoso perfil de la mujer de nieve diciendo que cosificaba a las mujeres de nieve en todas partes.
La pareja gay que vivía cerca tuvo un ataque de furia y protestó porque debían haber sido 2 hombres de nieve en su lugar, porque debían haber sido 2 hombres. Luego, la persona transgénero me preguntó por qué no hacía una persona de nieve con partes desmontables. Los veganos al final de la calle se quejaron de la nariz de zanahoria, ya que los vegetales son comida y no para decorar las figuras de nieve. Me denuncian anónimamente al INADI. INADI es el Instituto Nacional contra la Discriminación. Eso es en Argentina. Porque la pareja de nieve es blanca. El caballero musulmán al otro lado de la carretera exige que la mujer de nieve use una burka, la cosa con que se tapa. La policía llega diciendo que hay un reclamo, alguien se ha ofendido. La vecina feminista se quejó nuevamente de que la escoba de la mujer de nieve debe ser removida porque representa a las mujeres un papel doméstico. Un fiscal llegó y me amenazó con iniciarme una causa. El equipo de noticias apareció y me preguntan si la diferencia entre hombres de nieve y mujeres de nieve. Les respondo, bolas de nieve. Y ahora me llaman sexista. Estoy en las noticias como presunto terrorista, racista, delincuente con sensibilidad homofóbica. Me preguntan si tengo algún cómplice. Un programa de chimentos, me imagino que es como de chismes, me hace una entrevista al aire, me interpelan 6 panelistas y 8 invitados. Un mediático me manda carta de documento y me impone un bozal legal, o sea, que no puede hablar, no puede decir nada en las redes o en público. Los manifestantes de extrema izquierda ofendidos por todo están marchando por la calle exigiendo que me decapiten. Las feministas me escrachan, o sea, me burlan, algo así. Y me pintan la casa con la palabra machirulo. Esa es una palabra que usan mucho ya las feministas argentinas. La AFIP me investiga para saber si el dinero que utilicé para comprar la pala y la zanahoria lo obtuve de manera legal. Organizaciones ecologistas me acusan de contaminar la nieve. Moraleja. No hay moraleja. Esto nos va a pasar si no terminamos con la infección ideológica en la que estamos cayendo día tras día. Chicos, diríjanse por el Espíritu Santo. Esa es la única garantía que ustedes van a tener de hacer lo correcto en el momento correcto y también hacia las personas correctas. Pídanle a Dios que les dé esa oportunidad de hablarle a las personas correctas. Como les había dicho en la cuestión de las manos, tenía una historia, pero no se las voy a compartir porque es larga, pero básicamente es el extracto de un libro, que se llama 1984 de George Orwell. Es una novela, vale la pena que la lean porque la escribió en 1948. El título de la novela es 1984. La escribió antes y se publicó en Ok, 1948. se publicó en 1948. Se llama 1984, o sea, el número volteado. Y en esa novela él dice que esas cosas que están ocurriendo iban a verse en el 2050. Sin embargo, tú lees hoy ese libro y te va a escalofriar la capacidad profética que tenía este tipo cuando escribió eso. ¿Y cómo se parece a la realidad? ¿Cómo lo estamos viviendo hoy en la realidad? Ya. Dime, Immanuel, ¿qué querías comentar? No, nada. Ah, pensé que estabas levantando la mano. Entonces, por mi parte es eso. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Sé que está pendiente una pregunta de la semana pasada y si no tienen otra, se las respondo ahora mismo. Voy a dejar de compartir acá. O sea, voy a dejar de grabar.